volvemos a encontrar. Hoy vamos a hablar acerca de la situación que vive Venezuela, un país que durante las últimas 2 décadas ha tenido que enfrentar una grave crisis política, económica y social. Haré una síntesis para que podamos ver y entender cómo es que hemos llegado a este punto, lo que está sucediendo hoy día y cómo ha impactado a los venezolanos. Para entender lo que pasa hoy en Venezuela, primero necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Venezuela fue una de las democracias más sólidas de América Latina durante gran parte del siglo XX. En los años 70 era un país rico, gracias a sus vastas reservas de petróleo. El sistema político que se estableció fue un sistema bipartidista entre los partidos políticos principales para ese momento, los cuales estaban conformados por Acción Democrática y COPEI. Este sistema se basaba en el Pacto de Punto Fijo. Esto fue un acuerdo que buscaba asegurar la estabilidad política, respetando las elecciones y evitando golpes de Estado. Durante los años 60 y 70 y principios de los 80, Venezuela experimentó un crecimiento económico notable y un periodo de estabilidad política. Sin embargo, con el tiempo, la mala gestión de los recursos y la corrupción comenzaron a afectar la economía. Y a finales de los años 80, el panorama comenzó a cambiar. La caída de los precios del petróleo, junto con la corrupción y la desigualdad, generaron un profundo descontento social, que culminó con el Caracazo en el año 1989, cuando una serie de disturbios populares estallaron en Caracas y se extendió en todo el país. Aún recuerdo ese día, yo estaba en clases y el miedo que me producía ver las tanquetas de los militares en las calles, yo estando pequeña todavía, y veía como la cantidad de gente caminaba hacia sus casas. Era como sentirse en una guerra. Se escuchaban los gritos de la gente y se podía ver cómo se metían las personas en las tiendas a saquear los alimentos. Todo esto se produce debido a las medidas de austeridad que en aquel momento estaba imponiendo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este evento marcó un antes y un después en la política venezolana, ya que evidenció el descontento social generalizado y la debilidad del sistema político tradicional. Fue en este contexto de crisis que emergió una nueva figura política, Hugo Chávez. En el año 1992, Chávez, que para ese momento era un joven militar, intentó un golpe de Estado contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. Aunque el golpe fracasó y Chávez fue encarcelado, su mensaje de lucha contra la corrupción y por los derechos del pueblo caló profundamente en un sector importante de la población. En el año 1998, Hugo Chávez gana la presidencia gracias al respaldo popular, utilizando un discurso populista y una promesa de transformar Venezuela. Dio inicio a lo que llamó la Revolución Bolivariana, un proyecto político basado en el socialismo y el control estatal de la economía. Al principio, Chávez utilizó los ingresos del petróleo para financiar programas sociales que ayudaron a reducir la pobreza y darle popularidad, lo que yo siempre definí como una utopía. Gracias al estilo autoritario de Hugo Chávez y sus constantes conflictos con la oposición y sectores de la sociedad, se creó un ambiente de polarización. Y en el año 2002, un golpe de Estado temporal lo sacó del poder por 48 horas. Se cree que fue realmente un autogolpe. Pero Chávez volvió con más fuerza, consolidando su control sobre las instituciones. Chávez gobernó hasta su muerte en el año 2013 y durante su mandato construyó un sistema político que centralizaba el poder en la presidencia, debilitando de esta manera a las instituciones democráticas como el Congreso y el Poder Judicial. Además, su gobierno impulsó la idea de que cualquier crítica o resistencia a su proyecto era parte de una conspiración imperialista,
lo que hizo que la sociedad venezolana se dividiera prácticamente en dos bandos, opositores y oficialistas. En el año 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, su sucesor designado, asumió la presidencia. La situación ya era complicada, pero bajo el liderazgo de Maduro, la crisis política y económica se intensificó rápidamente. El mandato de Maduro ha sido marcado por acusaciones de autoritarismo. Desde su llegada al poder ha utilizado diversos mecanismos para consolidar su control sobre el país. Y en el año 2017, en un intento de neutralizar a la Asamblea Nacional, que estaba dominada por la oposición tras las elecciones del año 2015, Maduro convocó a una asamblea constituyente, cuyos miembros eran en su mayoría leales al gobierno. Esta nueva asamblea reemplazó efectivamente a la Asamblea Nacional, eliminando cualquier rastro de poder opositor. En el año 2018, Maduro fue reelegido en unas elecciones que fueron ampliamente criticadas tanto dentro como fuera de Venezuela. Muchos países, incluidas las principales democracias del mundo, no reconocieron estos resultados, argumentando que las elecciones no fueron libres ni fueron justas. Esto abrió las puertas a una crisis política sin precedentes. Y en el año 2019, el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, basándose en una interpretación de la Constitución venezolana, la cual establece que ante un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional puede asumir temporalmente la presidencia. En esta oportunidad, más de 50 países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y varios países de la Unión Europea, reconocieron a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, a pesar de este apoyo internacional, Maduro se ha mantenido en el poder, en gran parte gracias al control que ejerce sobre las Fuerzas Armadas, la policía y los principales órganos del Estado. La represión de la oposición ha sido intensa, con arrestos, persecuciones y violaciones a los derechos humanos. Todo esto está documentado por diversas organizaciones internacionales. La situación de Venezuela ha tenido un fuerte componente internacional. Países como Estados Unidos han impuesto duras sanciones económicas contra el régimen de Maduro, mientras que otros, como Rusia, China y Cuba, han brindado apoyo financiero y militar. Este escenario ha creado una especie de guerra fría en Venezuela, con el país convertido en un campo de batalla para los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Por otro lado, la Organización de los Estados Unidos y la Unión Europea han intentado mediar en la crisis, promoviendo negociaciones entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, hasta ahora, estos esfuerzos no han logrado resolver el conflicto político. Hoy en día, Venezuela sigue atrapada en una grave crisis política. Aunque la presión internacional contra el régimen de Maduro ha aumentado, el gobierno ha logrado resistir, principalmente debido al apoyo de las Fuerzas Armadas. Y gracias a este apoyo de las Fuerzas Armadas, el cual es desmedido e institucional hacia el régimen de Nicolás Maduro, aún al día de hoy se mantienen en el poder, a pesar de que el 28 de julio del 2024 el pueblo se manifestó con votos de manera voluntaria y sin coacción a favor de Edmundo González Urrutia, quien ha tenido que salir forzosamente del país debido a las distintas amenazas y artimañas que el régimen ha orquestado en su contra, utilizando todos los mecanismos antidemocráticos y haciendo uso del poder que ejerce entre los distintos poderes del Estado, logrando de esta manera, por ahora, la salida del presidente electo por el pueblo venezolano en los últimos comicios. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico y nos vemos en el próximo video.